Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a la hora de la familia. Aquí estamos, en este estudio con doña Gracia de Villeda y doña Luchi de Celaya, preparados para llevar a ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de familia, un mensaje cristiano, porque realmente el mundo necesita familias buenas, familias sólidas, que son familias cristianas. ¿Cómo estamos, Luchi? Contenta de estar de nuevo con un programa importantísimo que nos va a hacer reflexionar, creo, sobre todo a las mujeres. Ok, claro que sí, claro que sí. Creo que es un tema muy importante el cómo se toca hoy. Doña Gracia, vamos a hablar, fíjese usted, sobre cómo van influyendo, fíjese usted, los hijos en la medida en que uno se casa, evidentemente, luego empiezan a venir los hijos y los hijos van marcando como una pauta en la dinámica familiar que la va como transformando. Y puede ser una transformación positiva, pero ojo, si no se tiene cuidado puede ser una transformación negativa, y por eso vamos a hablar hoy de el matrimonio de los hijos. Y como decía doña Ana Lucía de Celaya, efectivamente el tema está en que a veces a quien puede afectar más esta situación o quien tiene que tomar más decisiones, de repente es la mujer. ¿Por qué luchar? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se da ese fenómeno primero? ¿Y qué es lo que habría que hacer para que se mantenga ese equilibrio cuando la familia va creciendo y evidentemente, sobre todo, la atención de la madre, de la esposa, se va dispersando, se puede decir, ¿verdad? Porque ni modo, hay que atender al esposo, hay que atender a cada uno de los hijos, y si es uno, o dos, o tres, ¿verdad? Definitivamente pareciera como que hay que multiplicar el tiempo y las actividades, y al final un poquito uno va viendo que, claro, sobre todo las mamás, ¿verdad, doña Gracia? Van como preocupándose por los hijos, y a veces un poco haciendo a un lado el esposo. A ver, ¿qué es lo que pasa, Luchi? Exactamente, ¿qué es lo que va sucediendo y cómo se va transformando la dinámica familiar? Bueno, creo que esta es una de las situaciones más comunes que vemos como orientadores familiares en la dinámica familiar, como usted bien dice. A medida que nacen los hijos, pues las mujeres sobre todo nos volcamos en la atención, en el cuidado, en la formación de estos pequeños. Y es una, creo, de las situaciones quizá más frecuentes, más comunes. Creo que parte es cultural, sin lugar a duda. Creo que en países como el nuestro, como Honduras, donde la mujer siente que lo es todo para su hijo, y que evidentemente, sobre todo los primeros meses, hay una necesidad de esos hijos hacia la madre, pero que es algo que nosotros las mujeres tendemos a prolongar con los años. Y quien pasa a un segundo plano, digamos, como a ser actor de reparto de la familia, es el cónyuge, porque sentimos que el cónyuge pues no nos necesita tanto, o que de pronto entiende que es una, digamos, una ausencia justificada por parte de la mujer, de la madre, porque tenemos que emplear nuestro tiempo en atender a estos niños. El problema es, como decía usted, Roger, cuando se vuelve negativo, porque se va creando como un desbalance y vamos dejando a un lado la relación conyugal por dedicarnos de entero a ese papel de madre. ¿Qué hacer, doña Gracia? Efectivamente, sucede de que hay madres que empiezan objetivamente a descuidar a la pareja, es decir, y claro, o sea, no es una cosa que sea con mala intención, o no es que se haya dejado de querer, es porque efectivamente el otro necesita tiempo, el otro necesita atención, el hijo necesita atención. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo realmente se puede ir como lidiando con esa situación y procurando como que no se sienta la otra persona abandonada? Porque lo curioso a veces es que uno de esposo, que uno entienda que el hijo pequeño necesita atención, que uno entienda que el hijo pequeño necesita a la mamá, pero realmente uno piensa, bueno, yo soy el padre del hijo y de alguna manera yo sigo también requiriendo atención. Bueno, lo primero es que la relación madre-hijo, por el mismo hecho que somos las mujeres las que concebimos durante todo ese periodo intrauterino, es lógico que la madre es quien tiene como esa presencia permanente del hijo en su vientre, que lo siente, que de una u otra forma, ¿verdad?, tiene más conciencia de la realidad del hijo. Y después, durante los primeros meses, como decía Luchi, pues sí hay una dependencia del niño de la madre. Que es natural. Pensemos, pues porque el niño tiene pues no solo la necesidad de alimentos, sino de cuidado, esa necesidad de protección.
de parte de la madre. Y no debería de haber, desde luego, una contradicción, ¿verdad? O un quién es más importante, si los hijos o el marido, que es lo que a veces se da en la práctica. A mí me llamó la atención el año pasado, en ocasión del Día de la Madre, escuché en un programa de otra televisión que hicieron una encuesta de qué es más importante para usted, su marido o sus hijos. Y ganó rotundamente los hijos. Y entonces, pues sí, como usted dice, ¿verdad? Eso es como un signo que en el fondo a mí me preocupó, porque es no caer en cuenta de que el ambiente familiar lo hacemos entre los dos. Y en la medida en que yo opto por ser más madre que esposa, de una u otra forma, el ambiente familiar se va a ver deteriorado. Entonces, tenemos que lograr ese balance, que, insisto, ¿verdad? Esos primeros meses, pues sí, hay una cercanía y una necesidad de la proximidad de la madre con el recién nacido. Pero luego empieza el que nosotras, yo recuerdo que San Juan Pablo II decía que la mujer revela al hombre su paternidad, porque somos nosotras las que nos damos cuenta de que estamos embarazadas y somos nosotras las que le abrimos, ¿verdad?, a esa nueva vida, y que depende, como nosotras lo hacemos, también la actitud que el hombre puede desarrollar al asumir su papel de padre. Entonces, creo que ahí es donde es importante que las mujeres entendamos que si verdaderamente queremos a los hijos, tenemos que dar una atención muy especial y muy particular al marido para lograr ese equilibrio, para lograr esa armonía que es esencial para el crecimiento del niño. Y además, hay otro aspecto que creo que es importantísimo considerar, y es que además es natural, normal, y bueno, y así, qué bueno que sea así, los hijos crecen, maduran, luchan y se van. ¿Y qué sucede? O sea, el asunto es que, claro, el matrimonio continúa, porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y ordinariamente, después de una cantidad de años determinada, quedamos otra vez, ella y yo, frente a frente, él y ella solos. Entonces, justamente, o sea, ¿por qué es importante no cometer ese error? ¿Verdad? O sea, no, digamos, como no romper, o sea, es importante no romper esa relación de amistad, de cariño, de trato constante, cercano con el esposo, porque la partida de los hijos llegará. O sea, ¿qué tenemos que cuidar por eso durante ese periodo cuando está él ahí en la casa y están también los hijos, antes que los hijos se vayan? Es que yo creo que es ahí, Roger, cuando caemos en cuenta de el abandono, del distanciamiento, de cómo se ha ido enfriando la relación conyugal cuando llegamos a la etapa del nido vacío, de que los hijos se han ido y no necesariamente tienen que irse físicamente. Claro, sí. A veces es un tema de que crecen y ya tienen sus propias actividades, sus propios horarios, ya los vemos poco, pero tenemos por delante, enfrente a una persona que es casi un desconocido. Entonces tenemos que procurar llevar las relaciones familiares de la mano. Es cierto que los hijos nos necesitan y nos necesitan por diferentes razones a medida que van creciendo. Pequeños, pues lo decíamos ya, porque nos necesitan, dependen de nosotros para todo, hasta para alimentarse, para enseñarles a dormir. Luego, ya en la etapa escolar, pues ese acompañamiento con los hábitos de estudio. En la adolescencia, claro que nos necesitan muchísimo nuestros consejos, nuestra presencia, pero no podemos poner al cónyuge y sobre todo al esposo, porque somos las madres las que ordinariamente pues, nos volcamos sobre los hijos, no podemos pretender poner al cónyuge como en pausa, de decirle espérame un ratito mientras saco adelante a estos niños y ya luego nos volvemos a encontrar 20 años después. Es ahí cuando vienen como ese volver a adaptarse, como volver a encontrarse, y es lo que no debería de pasar. Tenemos que poder seguir alimentando, manteniendo fresca esa relación conyugal a lo largo de los años, de poder pelear con los codos, Roger, si es necesario, ese tiempo de pareja. Por eso nosotros siempre sugerimos, los tres en el programa, que se destine un día a la semana para tomarse un café, para salir a comer, para ir al cine,
a caminar por la cuadra de la colonia para platicar con el cónyuge, porque la vida es una suma de pequeñas conversaciones, claro que sí, de decisiones tomadas en conjunto, de momentos convividos, que no podemos pretender como recuperarlos cuando ha habido una laguna de 15, 20 años mientras nos dedicamos al papel de madre. Sí, porque el asunto es que el objetivo en la vida, y todos tenemos ese objetivo en la vida y por eso hacemos todo lo que hacemos y trabajamos lo que trabajamos y estudiamos lo que estudiamos, es ser felices. Todos queremos ser felices, pero uno quiere ser feliz pues los 70, 80, 90 años que Dios le da. Y el asunto es que uno no es feliz y la gente que está alrededor de uno no es feliz. Y la persona que está más cerca, más alrededor, si se quiere, es el esposo o la esposa. Y por lo tanto hay que cuidar muchísimo esa relación, también cuando están los hijos, para lo que Luchi decía, para que luego no estemos delante de una persona desconocida. Y para que haya una riqueza, hay una riqueza de experiencias, de hecho, pero como no se aprendió a compartir, al final cada quien va como sumando experiencias a su vida, sin compartirla con la persona que tiene a su lado. Y yo la verdad que estoy convencido, y ustedes que nos están viendo seguramente coincidirán con nosotros, y es que puede ser esa una de las etapas más ricas, más bonitas de la vida, porque ha habido ya tanto cariño a lo largo, Lucha habla de 20 años, pueden ser más o menos, pero de esos 20 o más años, ¿verdad? Una riqueza de experiencia, de comunión, de confianza, de cariño, que luego al final los hijos se van, y claro, uno los echa de menos, los extraña, son un tema importantísimo de conversación, pero permanece la unión, la amistad, ¿verdad?, de pareja, que creo que es lo que tenemos que salvaguardar desde el principio, ¿verdad? Ir viendo ya cómo vamos a ir alimentando esa relación para cuando nos quedamos solos. Vamos a una pausa, no nos cambie. Continuamos en la hora de la familia y hoy estamos hablando sobre el matrimonio o los hijos. O sea, una vez que los hijos llegan, ¿cómo vamos a manejar esa relación con el esposo, con la esposa, sobre todo la esposa con el esposo, para que se siga enriqueciendo la relación de pareja y que cuando los hijos se vayan, pues hombre, no es que nos echen de menos, repito, pero sí, de alguna manera que no se genere una distancia entre los cónyuges. Vamos a ver, una cosa, doña Gracia, que es importantísima, y es que definitivamente una buena relación de pareja, porque los hijos están ahí, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero son unos testigos y además implacables, están ahí observando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que dejamos de hacer o de decir también, ¿no? Y entonces una cosa que a veces se nos olvida es que una buena relación de pareja, una relación sólida, de amistad, de cariño, beneficia tremendamente el desarrollo emocional de los hijos, y al revés. Así es, porque esa relación que mantenemos el papá y la mamá, el marido y la mujer, es como el telón de fondo de la vida de familia. Entonces, si ese telón, ¿verdad?, está como completo, es de buena calidad, no está roto, no está, ¿verdad?, dañado, porque depende cómo ellos ven que nosotros nos tratamos, el tipo de comunicación que tenemos, si nos miramos con cariño, si nos hablamos con respeto, o qué es lo que están escuchando, gritos, pleitos, insultos, reclamos, eso definitivamente incide. Es como si uno puede decir lo que es la buena tierra para el agricultor a un terreno pedregoso, seco, árido, donde no hay posibilidad de ese desarrollo psicológico y afectivo de los hijos. El tema es que para lograr esa buena relación tiene que haber como ese acompañamiento, esa comunicación que va introduciendo al hombre a asumir su papel en las distintas etapas. No hay duda que hay unos años, sobre todo cuando los niños están pequeños, de recién nacido, 2, 3, 4, 5 años, que todos hemos experimentado, que es como una especie como de caos y locura familiar, porque entre que llora uno, entre que el otro, ¿verdad?, sí, está molesto, que otro reclama la atención, entonces uno casi le da el deseo de ser como pulpo para poder llegar a todo y se pierde la paciencia. Yo he visto en muchos matrimonios jóvenes que les entra como una ansiedad, un estrés,
frente a los hijos pequeños. Y entonces pierden, ¿verdad?, el buen humor, y empiezan a reclamarse, es que es tu culpa, ¿por qué no lo atendés? ¿Y por qué no lo hace el otro? Entonces empiezan como a tirarse la pelota, como dicen, uno al otro. Entonces yo creo que ahí lo que hace falta, ¿verdad?, es por un lado que las mujeres, como decíamos al inicio del programa, caemos como en esa, no sé si error, pero es como una actitud de sentirnos indispensables y de que somos las únicas que podemos hacer bien las cosas. Entonces muchas veces al marido también, no, deja, solo yo puedo, y yo lo voy marginando, y entonces él dice, pues aquí yo no voy a hacer nada, porque si lo pongo a ver tareas es que no le corregí bien. Entonces, claro, somos como muy perfeccionistas en cierto sentido, nos sentimos indispensables y olvidamos algo que es básico y esencial, que el objetivo de la educación familiar es educar en autonomía. Sí, claro. Y que en ese proceso de educar en autonomía van a ir haciendo las cosas mal. Porque yo he escuchado esposas que le dicen al marido, es que te los dejo una tarde, y todo es un desastre, porque claro, quieren que adopten el estilo nuestro. Entonces ahí es donde creo que uno tendría que pensar más a la hora de hablar, a la hora de verdad, de no ponernos tensas. Las mujeres somos muy emotivas. También parte de la vida, sí. Uno anda acelerado, sobre todo piense ahora que pues casi, yo no sé qué porcentaje, pero trabajan fuera de casa y llegan a la casa, ¿verdad?, pues con el cansancio propio de haber estado en una empresa, en una oficina, en un negocio, y llegan a la casa y encuentran, como dicen, el desorden de los niños, un montón de cosas sin hacer, ¿verdad?, el tema de el lavar la ropa, el tener la comida, el ir al supermercado, y todo eso nos va presionando, de forma que también cuando llega el marido uno queda como con la sensación de que ellos no hacen nada y que cuando hacen algo lo hacen mal. Entonces creo que ahí lo fundamental es el tema de la comunicación, eso que Luchi decía, tener momentos de serenidad para los dos, formatear a los hijos de manera que ellos respeten el tiempo de papá y mamá. Muchas gracias, porque es que además lo que es muy, muy real, además, Luchi, es que un ambiente sereno, o sea, lo que va a determinar como el tono con que se ve en una familia es la relación de los papás. Pueden tener unos hijos buenísimos, pero si papá y mamá se viven dando verdad y de golpes, aunque sea de palabras, pues definitivamente el ambiente va a ser muy tenso. Pero una buena relación conyugal, una lucha por mantener una relación armoniosa, serena, beneficia tremendamente el desarrollo psíquico, afectivo de los hijos. Porque además, muchas de las conductas indeseadas de los hijos, y hablemos un poco, sobre todo en la adolescencia, doña Lucha, son conductas indeseadas provocadas por tensiones en la relación conyugal. Incluso, bueno, los hijos, imagino usted, a veces tienen que tomar partido. Sí, yo creo que cuando la relación conyugal no es sana, no es una relación, digamos, estrecha, y no solamente cuando hay violencia, Roger, incluso cuando hay frialdad, cuando hay silencio, indiferencia, rechazo, desprecio, eso tiene un impacto en los hijos. Y sobre todo en la adolescencia saltan estas reacciones hacia los mismos padres. Entonces puede ser un hijo que se torna violento también, o que se torna rebelde, que no tiene deseo de estar en casa, que se pelea a veces incluso con el padre, que quizá es víctima también del maltrato del otro. Es decir, se van generando unas actitudes, incluso puede haber ansiedad. Sí, niños, claro, que les empieza a ir mal académicamente, porque claro, todo esto lo van como absorbiendo, y muchas veces sin poder platicarlo con los padres, donde no hay una familia, donde no hay diálogo, donde las cosas nada más se van viviendo, pero sin poder hacer preguntas ni tener respuestas. Entonces pensar que una buena relación conyugal pasa por la convivencia, pasa por el diálogo, pasa por poder compartir momentos alegres, y que eso va a tener pues una repercusión positiva en los hijos. Unos hijos que ven que sus papás
papás se quieren, que sus papás se respetan, que ahí hay lealtad. Y cuando digo lealtad no me refiero solo a que no haya una infidelidad, pero la lealtad de hablar bien del cónyuge, aun cuando el cónyuge no está presente, de respetar las decisiones del cónyuge, de no contradecirlo. Son hijos que van a crecer mucho más seguros de sí, con una autoestima pues más sana. Son hijos que a su vez van a tener ese buen ejemplo del matrimonio y van a poder replicarlo cuando se casen, incluso en el momento de escoger un novio, una novia, un futuro cónyuge, tendrán los elementos adecuados para poder escoger mejor. Entonces, pensar que esta relación no es entre dos, esta relación tiene repercusiones en todos los hijos. No, y luego la otra cosa es que, de alguna manera, va tomando un modelo, doña Gracia, es decir, o sea, los hijos pues nos van viendo en la casa, van viendo cómo nos relacionamos con nuestra esposa y van tomando modelo, ¿no? Las hijas van viendo pues cómo mamá trata a papá, pues luego que no nos extrañe que repliquen a veces, ¿verdad? Que repitan unas conductas no siempre deseables. Y eso pasa, o sea, todos los seres humanos repetimos patrones de conducta. Claro. Así como uno, y hasta puede parecer divertido, ve a los niños pequeños regañando como regaña el papá y la mamá, utilizando incluso las mismas palabras. Sí, es cierto. Separan, así como separa el papá o separa la mamá. O sea, ellos se están imitando. Entonces, de una forma inconsciente, ahí, por eso ahora como chiste dicen, ¿verdad? Que cuando uno se va haciendo mayor, como que la mamá le sale por la boca. Sí. Porque uno usa los mismos comentarios, uno dice las cosas exactamente a como lo decía la mamá. Entonces hay un subconsciente donde se va grabando y lógicamente si ha habido un ambiente familiar, y como dicen, ese es el mayor tesoro. El Papa Emérito Benedicto XVI decía, es verdad, la familia es fundamental para la serenidad personal. Claro. Entonces, si el ambiente familiar, y que depende de la calidad de la relación conyugal, o sea, las mujeres tenemos que estar conscientes de ese hecho y de esa realidad. Claro, tenemos muchas madres solas. Y ahí uno se da cuenta, ¿verdad?, que es como respirar con un solo pulmón en vez de tener los dos. Difícil. Entonces a muchas mujeres les toca duro, les toca difícil. Y ellas mismas, de una u otra forma, deberían de transmitir esto a los hijos, para que, así como dice, yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve, y puede ser, ¿verdad?, una bicicleta o que la posibilidad de ir a la playa. Bueno, pero ojalá yo les pudiera dar el hogar que yo no tuve. Y ese tendría que ser un objetivo en cada familia que verdaderamente quiere dar lo mejor a los hijos. Okay. Esa relación conyugal armónica, dulce, cariñosa, delicada. Sí, bueno, claro, y usted creo que es un buen cierre. Por eso aprovechar lo que usted dice, doña Gracia, para entender justamente que en esa educación cariñosa, en esa relación delicada, entonces se transmiten los valores. Entonces, la relación conyugal, pues definitivamente está relacionada directamente con la transmisión de valores, valores como la lealtad, como la confianza, como el respeto. Donde se han aprendido es en la relación de papá y mamá, señores. Así es que a pensar mucho, ¿no?, para poner en práctica estas ideas, para luchar, para mejorar la relación conyugal, para que beneficie profundamente a nuestros hijos. De nuestra parte es todo por hoy, nos veremos en otra ocasión.